Buenos días a todos los asistentes. Hoy tenemos un congreso, la verdad, muy interesante. Vamos, yo lo considero un congreso clave, ¿no? El mes pasado hicimos uno muy importante de ley antifraude con la agencia tributaria y hoy, digamos, es una continuación, no por la temática, pero sí porque vamos a hablar de los aspectos legales que aplican a los software, ¿no? Que esto es cada día más con la hiperregulación, es pues más complicado, ¿no? Regulación europea, regulación nacional, cambios en la legislación, todos los días lo estamos viendo, ¿no? Sin más, quiero agradecer muchísimo la presencia de los ponentes que tenemos hoy conectados. Tenemos a Luis Miguel Prieto Expósito, abogado de Écija. Tenemos a Lucas Carcelén, otro abogado experto en Legal Tech. Tenemos a Manuel Zaera y de momento nos faltan dos abogadas, que si pueden llegarán a tiempo, nos ayudarán a entender un poquito todo el marco legal. Agradecer a todos vuestra presencia. El debate, como sabéis, va a ser bastante distendido. Vamos a tratar temas de toda la legislación. Hay otros dos debates después, que lo veremos. El segundo debate de inteligencia artificial sobre todo y el tercero de leyes verticales específicas por sectores. Pero ahora vamos a hablar de temas muy transversales, ¿ok? Lo que queremos hoy es poder explicar a nuestros asistentes, que la mayoría son empresas de desarrollo software o bien eh, empresarios que tienen problemas o que tienen necesidad de entender cómo les podemos ayudar en el cumplimiento de la legalidad que aplica al mundo digital, ¿no? Lo que llamamos la confianza digital. Yo quisiera abrir preguntando sobre la protección de datos, ¿no? La RGPD, que ya es muy antigua, pero nosotros como auditores vemos que hay mucho desconocimiento, ¿no? Si yo soy un fabricante de software, de alguna manera, ¿qué debo tener en cuenta cuando desarrollo un software, ¿no? Ya sé que es una pregunta muy abierta, que depende a lo mejor de sectores. Yo tengo un software para clínicas, tengo un software de facturación, tengo un software de biometría. A ver, por ejemplo, Luis Miguel, que yo sé que en Ejaso sois muy expertos en GRPD. ¿Qué debería de tener una empresa desarrolladora que nos está escuchando tener en cuenta cuando comercializa su producto de RGPD? Bueno, a ver, lo principal es traer a colación, digamos, el principio de privacy by design, ¿no? Como, digamos, la clave, el punto en el que nos empezamos a mover cuando hacemos un desarrollo de un software y que tiene, digamos, como punto de venta o como punto principal el cumplimiento del RGPD. El punto de cumplimiento del RGPD, al fin y al cabo, tiene que ser una cosa transversal no solo desde el punto de vista del desarrollo, sino desde la implementación. O sea, en el momento del desarrollo, por supuesto, tenemos que tener una serie de requisitos, de pensamientos en cuanto a la hora de la configuración. Pues, por ejemplo, nuestro software, en función de cuál sea la finalidad de nuestro software, pero nuestro software cumple con el principio de minimización, estamos solicitando más datos de los que necesitamos. Por ejemplo, oye, podemos reducir esto con este punto, podemos quitar estos datos porque los vamos a necesitar con otro. De por ahí tenemos que cumplir esos principios fundamentales. Yo creo que es uno de los puntos más base, digamos, para empezar a construir. Luego ya que si la configuración de la disponibilidad de los datos, que si la configuración es que mi base de datos la tengo que cifrar con un 2FA o cualquier cosa por el estilo, eso son cosas ya digamos, posteriores a él. Tengo que cumplir con los principios fundamentales del RGPD. Por lo menos nosotros lo vemos así, es como un crecimiento vamos desde el principio a lo técnico, la parte digamos, más fina de configuración posterior. Pero lo dicho, tanto en el desarrollo como en la implementación, lo principal es seguir con los principios generales del RGPD. Porque, Lucas, ¿tú te has encontrado algún tema de biometría en la parte del RGPD o de alguna manera la RGPD podemos decir que la biometría no la ve con buenos ojos en general? Bueno, buenos ojos o no depende. Es decir, los datos biométricos son datos especialmente sensibles o datos especialmente protegidos, igual que los de infracciones penales o información sensible, que por supuesto se tiene que recoger bajo principios de legitimidad perfectamente acotados. Es decir, como decía el compañero,
Aquí yo veo tres dimensiones. Por una parte, cuando hablamos de RGPD, tenemos que tener en cuenta el Privacy by Design, que sería diseñar un software con conciencia de que vamos a trabajar con un producto tecnológico que tiene que estar bien planteado a nivel de recogida de datos y de cómo esos datos se van a tratar. Y por otra parte, tiene que haber una garantía de que hay políticas para controlar esos datos que están a colación con la funcionalidad inicial de por qué los recojo bien recogidos, para la redundancia, y por último, unas medidas técnicas y organizativas que luego permiten demostrar todo este cumplimiento. Es decir, los datos biométricos en principio no son problema, siempre y cuando estén acotados la recogida mediante una base de legitimación coherente. Es decir, si yo, por ejemplo, necesito hacer una comprobación biométrica para acceder a un edificio, que está muy común en las empresas y hubo bastante problemática cuando el tema COVID y demás, por el tema de utilizar esta huella, pues tendré que recogerlo bajo unos preceptos legales sólidos y que estén fundamentados. Si no es así, sí que puede haber tema de problemas a nivel de protección de datos. Antes de darle paso a nuestra era, que es, no sé si le he llegado a presentar y si no, perdóname, una de las empresas más importantes en certificación de ISO 42001 y alguna otra ISO, para los letrados tengo una pregunta que sé que a los oyentes les preocupa, ¿no? Porque bastantes de las empresas que están conectadas o son clientes o lo van a ser, espero algún día nuestro y el vuestro, a veces nos hemos encontrado que la protección de datos, ¿no?, nos establece situaciones que son un poco contradictorias con otras leyes. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Te voy a poner dos ejemplos para que el que fabrica software lo tenga esto un poquito más enfocado o pueda en algún momento contactar con vosotros y aclararlo con más detalle. Si yo desarrollo un software de facturación en la nube, ¿no? Esto es muy típico, por la ley antifraude, etcétera, llevamos muchos clientes. ¿Qué pasa si yo o instalo un software, etcétera, etcétera, pero yo soy responsable de su hosting? Bueno, la conservación de los datos de facturas en España tiene una duración de X años, ¿no? No voy a entrar en eso ahora porque ya hablaremos más adelante. Pero claro, si el cliente de alguna manera me deja, es posible que yo, fabricante de esa solución SaaS en la nube, claro, yo no puedo eliminar toda la información fiscal que está almacenada en mis servidores de pago por uso y que desaparezca y dejarle al cliente sin nada, ¿no? Pero por otro lado, nuestros clientes a veces nos dicen, oye Luis, es que por RGPD yo no puedo quedarme sus datos una vez ya no es cliente. Y el segundo ejemplo, que también es muy importante, ¿no? Porque es que se enlaza con el Esquema Nacional de Seguridad y biometría, ¿no? El tema del registro horario o control horario de trabajadores, ¿no? Entrada y salida de trabajadores en edificios, como has comentado. Claro, la ley que va a llegar, eso va a ser va a ser fuente del tercer debate, pero lo adelanto. La ley que va a llegar de control horario, la identidad del individuo que hace el registro horario tiene que garantizarse. ¿Qué medidas qué medidas aplicar cuando yo quiero utilizar, quiero garantizar que ese registro horario lo ha hecho esa persona? Difícilmente, si no uso biometría, voy a poder garantizarlo al 100%. Incluso con biometría podemos utilizar imágenes sintéticas, etcétera. ¿Qué pasa cuando hay, no sé si os ha ocurrido en vuestra labor como letrados y abogados, que a veces la RGPD nos impide cumplir o nos complica cumplir otras leyes, ¿no? Como la de facturación o control horario? No sé, Luis Miguel, por ejemplo, tú mismo, si quieres empezar. No, yo en esta, digamos, para la primera pregunta, yo lo que respondería sería la Ley Orgánica de Protección de Datos, la nacional española. Y ahora desarrollo un poco. Y para la segunda, respondería la AEPD. Como base. Y ahora desarrollo. La Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿por qué? Bueno, porque en España tenemos una particularidad respecto de todo lo que viene siendo el entorno europeo de otros países, que es una maniobra en cuanto al derecho de supresión, que es el bloqueo de los datos. O sea, en este caso lo que es un mecanismo que ha establecido la Ley Orgánica Española, la nacional, para que en vez de suprimir, y por supuesto, como has dicho, nos quedamos, digamos, porque una supresión implica la eliminación total de los datos. No puedo, en ningún caso puedo volver a recuperarlos o a cualquier cosa por el estilo. No obstante, se establece como periodo transitorio, que digamos que es lo que se llama el bloqueo de los datos. Lo que se hace es poner en cuarentena o directamente se bloquean estos datos específicos por el tiempo y los plazos legales que sean necesarios. Estos
como digo, no es para que yo los bloquee, los meta en un archivo y pueda ir a analizarlos, a verlos, a consultarlos o cualquier cosa por el estilo, sino es, oye, yo los bloqueo, esto es intocable y en cualquier caso de que, por ejemplo, un juez me solicite o la administración o cualquier cosa o cualquier entidad por el estilo que tenga la facultad, la potestad para exigir esos datos, pues de cara al cumplimiento judicial, al cumplimiento de este requerimiento judicial, se podría dar acceso a estas personas autorizadas esos datos. Pero son casos muy tasados y no es una cuestión de, uy, se me ha olvidado, espérate que voy a revisarlo en este punto. Entonces yo, por la parte de cumplimiento, de poder decir, oye, yo quiero cumplir con mis plazos legales, con, por ejemplo, prevención del blanqueo, 10 años o cosas por este tipo de plazos, responsabilidad extracontractual, 4 años, este tipo de plazos, pasaríamos por el mecanismo del bloqueo, que esto, ya digo, es una característica española. Y luego Perdón, sí. No, perfecto. Sí, continúa, perdona. No, y digo, en el segundo caso, pues la respuesta a mi opinión es la AEPD en este punto. Es decir, estamos muy vinculados a lo que vienen siendo las opiniones, los cambios de criterio de la Agencia Española de Protección de Datos. Como has dicho, podemos cambiar, se puede cambiar, como ha dicho el compañero, por supuesto, tenemos que pasar por el triple juicio de proporcionalidad, este tipo de cuestiones muy técnicas, pero es verdad que la Agencia Española de Protección de Datos ha venido configurando este límite, ¿no? De decir, para aquí se puede utilizar y aquí creemos que no se puede utilizar datos biométricos. Esto me estoy tirando un poco a la piscina, pero hace un par de semanas, si no un mes, salió en prensa que se iban a permitir en determinadas circunstancias específicas el acceso a determinados recintos, creo que era en la industria cárnica, sí, datos biométricos. Y nos pusimos en contacto con los compañeros que llevaron el caso para, pues, oye, pues por preguntar un poco esas bases, y nos dijeron que en el futuro pues se iba a anonimizar y se iba a publicar la resolución y demás. Entonces estábamos un poco a la espera de ver cómo querían cambiar la EP de este criterio, porque nos parece interesante una apertura a lo que ha venido siendo una restricción bastante fuerte en los últimos años. Muy bien. Perfecto. ¿Algo que añadir, Lucas? ¿Quieres añadir algo de este tema que nos pueda dar más luz a las empresas de desarrollo? Yo creo que lo que ha comentado Luis Miguel está perfectamente correcto. Por mi parte, acotar un poco en el sentido de que al final en derecho tenemos dos formas de actuar a mi juicio o a mi modo de ver, ¿no? Por una parte está el cumplimiento proactivo preventivo, que sería todo el Privacy by Design, y los principios fundacionales de la normativa de protección de datos, que entre ellos recoge el principio de minimización de los datos. Esto quiere decir que al final tú vas a recoger la menor cantidad de datos posibles ligados a el por qué necesitas recogerlos, ¿no? Y luego al final esto se hace porque efectivamente a nivel reactivo nosotros nos debemos a lo que dice la jurisprudencia y a lo que dicen las entidades de supervisión, que en este caso es la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, en derecho, especialmente en la rama tecnológica, hay un avance normativo y no es un compartimiento estanco. El derecho está en constante evolución, las resoluciones cambian y los cambios de criterios existen. Por lo tanto, mi consejo siempre es empezar a cumplir de forma preventiva siguiendo los principios fundamentales de la ley, que sería la minimización de los datos, y luego, por otra parte, cuando haya iniciativas o modificaciones normativas por parte del legislador o las entidades de supervisión, adaptarse al criterio que se fija con el objetivo de cumplir especialmente, ya sea en tema de conservación de datos fiscales 5 o 10 años, en función del caso o de la forma que sea. Por lo tanto, estar pendientes y adaptarnos constantemente, que es lo que se necesita para Fenomenal. Perfecto. Manuel, vamos a hablar un poquito de la 27001, ¿no? Porque vosotros sois certificadores de la 27001 y 42001. ¿Os sabéis, de alguna manera, desde vuestro punto de vista, ¿no? Como certificadores, qué ventajas obtienen las empresas, por ejemplo, empresas de desarrollo que a lo mejor desarrollan un software por ejemplo, para el sector médico, ¿no? Para receta médica o para, no sé, para recursos humanos, que lo veremos también después en el segundo debate. ¿Qué ventajas obtienen las empresas cuando alcanzan la certificación 27001, 42001? Sobre todo enfocado a la mayoría de nuestros asistentes, que son empresas de desarrollo.
Sí, bueno, buenos días, Luis, y buenos días a todos. Al final, las normas, los estándares, ¿no? La 27001, la 42001 que mencionas, son mecanismos de demostración de diligencia, son formas de estructurar el cumplimiento en una organización que tienen un reconocimiento global, ¿no? Que va más allá del mero cumplimiento, pero que permiten, digamos, estructurar ese cumplimiento normativo, ¿no? Y muy en línea, además, con los comentarios que decían Luis Miguel y Lucas de ese privacy by design o del cumplimiento preventivo. O sea, al final es una manera de que tu organización esté mejor estructurada y nos permiten, digamos, pues dar entrada a todo lo que tiene que ver con el gobierno de la seguridad, con la evaluación de riesgos, con controles técnicos, organizativos, mecanismos de auditoría interna, de aprobación por parte de la dirección. Son todas las piezas o los ingredientes que nos traen estas normas internacionales, más allá pues, del hecho de que bueno, pues tienen el respaldo de haber sido desarrolladas por expertos durante muchos años y tener ese reconocimiento transversal, ¿no? Cuando estamos hablando, vendiendo a otros países o pues en cualquier caso, ¿no? Yendo más allá de lo que nos exige la ley en el caso español. A día de hoy, para que os hagáis una idea, la relevancia además de estas normas o de la 27001, ¿no? Que es quizás la más cercana a materia de seguridad de la información, es que a nivel global, certificaciones acreditadas, vamos a decir, aquellas que ya tienen ese reconocimiento oficial, son más de 100.000. Y estos son los datos del 2024, que son los últimos que tenemos disponibles del Foro de Acreditación Internacional, que son más del doble o aproximadamente el doble de las que había un año antes. Es decir, que el crecimiento no deja de ampliarse y con eso estamos creando, vamos a decir así, un lenguaje común a nivel global entre compañías de software, entre proveedores y vendedores que nos permiten entender cuáles son esos mínimos criterios de cumplimiento. Me preguntabas por cuáles son los beneficios. Yo creo que, ¿no? Aparte de los que cada uno podamos entender, hay fundamentalmente tres. O sea, en primer lugar, es el obvio de reducir el riesgo, es decir, de tener un mayor control sobre nuestra organización y con ello, pues al fin y al cabo, proteger nuestra reputación, la confianza, ¿no? Y la que transmitimos a todos los que trabajan con nosotros, y eso tiene derivadas, ¿no? Yo creo que una derivada fundamental para los proveedores de software es que, oye, en procesos de venta, pues reduce la fricción porque nos permite hablar el mismo lenguaje, como decía, con otras compañías, y luego también en el caso en el que estemos negociando, ¿no? Con potenciales inversores o con partners, pues una vez más, lo que estamos haciendo es demostrar una madurez operativa que lo que permite es facilitar ese flujo financiero, económico, transaccional, ¿no? Al final sabemos que las transacciones financieras, las ventas o las inversiones huyen de la incertidumbre y en el fondo tener cumplimiento y demostrar un sello de este tipo transmiten esa certidumbre, esa seguridad, ese control y esa aminoración de riesgos potenciales. Yo diría, añadiría, bueno, ahora que os voy a preguntar también de la evaluación de impacto, de riesgos, etcétera, yo añadiría que muchas veces la 27001, nosotros somos auditores internos y ayuda también a mejorar los procesos internos de las empresas de desarrollo, ¿no? Porque de alguna manera pues impactan en el flujo de gestión de incidencias, gestión de cambios, protección de ciberseguridad, que tiene que ver mucho con el NIS 2, que ahora también vamos a comentar un poquito. Hay una cuestión que, enlazando ahora los dos temas, RGPD y también 27001, una pregunta para Lucas y para Luis, ¿no? Perdón, sí, Luis. Luis Miguel, como yo, Luis. Muchas veces podríamos decir que cumpliendo la 27001, puedo realmente decir que no sé cuánto porcentaje exacto, pero yo creo que a lo mejor entre un 60 y un 70% de protección, a lo mejor un 70 no, pero un 60% de todas las medidas de protección de datos, pues estoy casi cumpliendo, ¿no? O al menos me facilita, ¿no? Pues estoy protegiendo la autenticación, los control de accesos, clasificación de la información, ¿no? ¿Cómo veis en vuestros despachos de abogados o vuestra experiencia como abogados? ¿Cómo habéis visto este tema? ¿Pensáis que ayuda también al cumplimiento de la protección de datos y que mejora los procesos, por ejemplo, de las empresas de desarrollo? Sí, sí, por mi parte yo considero que sí. Es decir, al final, vamos a ver, las ISO son estándares a nivel internacional, ¿no? Entonces, al final las reglas del juego están ahí para cualquier fabricante de software, ya sea de la rama que sea. Podemos hablar de normativa armonizada, por ejemplo, como dispositivos médicos, donde te vas a encontrar un montón de normas armonizadas, ¿no? Pero al final la estándar
es la ISO, que es un estándar global de protección que está bien efectuada y en línea un poco de lo que se busca fundacionalmente con la propia normativa, ¿no? Entonces, no es tanto como que cumplas per se automáticamente, pero sí que es cierto que si tú cumples una ISO, lo primero, como decía Manuel, tienes una garantía de cumplimiento hacia cualquier inversor externo, pero también hacia tus clientes, porque sabes que las reglas del juego están ahí y que por lo menos las bases técnicas y los controles preventivos van a estar. Luego, por otra parte, habrá que hacer una adaptación de esa ISO y ver si en tu modelo de negocio, en tu empresa o en tu caso concreto tienes unas obligaciones extracurriculares, por así decirlo, asociadas o no. Pero, por supuesto, la ISO es un estándar global que funciona, que fija unas bases muy sólidas y que, por supuesto, da una garantía de conformidad. Esto es como... A mí me gusta mucho hacer ejemplos mundanos, por así decirlo, para no ser muy técnico, pero al final, si tú trabajas y eres bombero o eres un agente de seguridad, los trajes de los bomberos tienen unas especificaciones técnicas por diseño. Son inífugos, se pueden abrir rápido, tienen una serie de componentes antiadherentes que no hacen que se atasquen. Pues esto es efectivamente lo mismo. Una ISO es un estándar técnico que va a beneficiar el cumplimiento de una organización a nivel RGPD y, por supuesto, luego habrá que revisarlo, pero las reglas del juego se basan ahí y va a haber un gran avance con respecto a desarrollar o a implementar medidas que no están tasadas o que no se fijan en un estándar internacional. Porque, Luis Miguel, a mí me consta que también en EJASO vosotros lleváis temas de 27001, aparte de RGPD. Sí, sí, no, nosotros hacemos toda la parte de... Nosotros no somos auditores, no somos certificadores, pero sí en la parte de la consultoría previa de la preparación a pasar con esta certificación, sí estamos, vamos, sí echamos una mano a las empresas. Y como un poco siguiendo la línea de Lucas, o sea, lo que vemos en este punto es que al final, un poco volviendo también a la respuesta anterior, el marco general de protección de datos es verdad que viene, digamos, aplicable, siendo de obligatorio cumplimiento desde 2018, por lo tanto que, como quien dice, esto ya está prácticamente todo inventado, ¿no? O sea, ya tenemos ya se conocen tenemos muchas guidelines, tenemos el European Data Protection Board que nos hace las guidelines, que tenemos la EPD que también nos guía en cuanto a lo que hay aquí, por lo tanto, a nivel técnico y a nivel de gobernanza dentro de la propia de la propia compañía, la ISO nos da esa base, esa estructura, esa fuerza que podemos tener a nivel gobernanza y a nivel de organización. Pero claro, luego tenemos que ver, como dice Luca, este plus, esta adecuación, este cambio de decir, oye, pues cómo están ahora mismo la categoría de los datos biométricos, o sea, que si se pueden usar o no se pueden usar, si tenemos que hacer una evaluación de impacto, si no tenemos que... O sea, al final es verdad que la ISO me va a dar los raíles, pero necesito poner el tren, ¿no? O sea, necesito hacer esa evaluación de impacto. La ISO me va a llevar a decir, oye, cuando ocurra esto tengo que hacer esto, pero tengo que hacerlo. Entonces, claro, el documentar esa evaluación de impacto, el documentar de ir actualizando el RAT y este tipo de cosas, al fin y al cabo sí es verdad que la ISO me da esa base y luego tengo que construir sobre esa base. Muy Yo, si me interesante. permites, perdona, Sí. Por supuesto, solamente por añadir precisamente a esto último que dice Luis Miguel, yo creo que es un concepto importante quedarnos con las normas ISO. Al final las normas ISO son una estructura, son un esqueleto sobre el cual las compañías que las implementan se espera de ellas que añadan algo, lo que sea relevante para ellos. Y lo que pueda ser relevante puede tener que ver con controles específicos que, dada su tecnología, su infraestructura, su logística, les sean relevantes. Puede tener que ver con lo contrario, con eliminar controles de los que la norma propone como, digamos, una base principal porque no sean relevantes para ellos. En particular, la 27001 creo que tiene 93 controles, más todas las exigencias propias de la norma. La 42001 sugiere 38, pero puede haber compañías que, oye, que por sus circunstancias, por su naturaleza, quieran añadir o deban añadir o quitar, y al mismo tiempo, en la medida en la que una compañía que implementa una de estas normas esté sujeta a un marco jurídico específico, especialmente en Europa, que tenemos muchos y muy relevantes, pues estas normas, digamos, dan cabida a que se añadan requisitos adicionales específicos que puedan tener que ver con el análisis de impacto, con evaluación de riesgos, con controles adicionales, con medidas específicas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es importante ese mensaje que dice Luis Miguel. Estas normas ISO son estructuras, son esqueletos, son una base, pero luego se les puede añadir, por decir así, las exigencias del cumplimiento normativo, incluso del cumplimiento normativo de varias geografías. Es decir, una compañía que opera a nivel internacional puede incluir requisitos específicos de una ley europea o española en una geografía y de una, yo qué sé, federal en Estados Unidos si la tuvieran, ¿no?
Está muy bien. Porque no olvidemos que la 27001 lo que busca son 3 dimensiones. Confidencialidad de la información, que está alineado, obviamente, con el RGPD, disponibilidad de los sistemas e integridad de la información que almacenamos. Esas son las 3 grandes dimensiones. Es verdad que luego se trabaja la trazabilidad, la identidad, el login, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que ha dicho Luis Miguel muy interesante que quiero poner encima de la mesa porque a lo mejor para vosotros o para nosotros toda esta nomenclatura es muy clara, ¿no? Pero en las empresas de desarrollo y otras asistentes a este evento y que van a ver el vídeo después, posteriormente grabado, les puede sonar un poco extraño o que no conocerlo totalmente, ¿no? Y es enlazado con el tema de la biometría y el ejemplo que has puesto de la empresa Cárnica, que se ha hecho famoso por LinkedIn, todo el mundo habla de él, está el tema de la evaluación de impacto, ¿no? O sea, lo que nos dice, y yo no soy un experto en el RGPD porque eso ya lo dejo para los abogados, lo que nos dice la ley o la legislación es que si yo quiero utilizar biometría, mínimo tengo que haber hecho una evaluación de impacto que de alguna manera justifique. ¿Pero qué es una evaluación de impacto para que las empresas de desarrollo que nos escuchan, que digan, oye, yo quiero utilizar biometría en mi sistema de logística de los transportistas? ¿Cómo podemos decirle en pocas palabras qué es una evaluación de impacto y cómo puede llegar esto a un resultado positivo de que sí puedo utilizar biometría? A ver, Luis Miguel. Bueno, yo si quiero arranco. Al final una evaluación de impacto no viene a ser otra cosa que un estudio en el cual, bueno, al final vamos a tener un resultado de informe que nos va a ayudar a tomar una decisión, en el cual nuestro principal objetivo es identificar si el tratamiento que vamos a hacer de esos datos personales es en contra o, digamos, no supera los requisitos mínimos para que tenga una legitimación, una base fuerte en cuanto a ese tratamiento. Es decir, es nuestra evaluación de ponderación de decir, oye, ¿cumplimos o no cumplimos este tratamiento? ¿Cumple con la base de minimización de datos? ¿Cumple con la base de legitimidad? ¿Cumple con el principio de disponibilidad? ¿Cumple con...? Entonces, básicamente, tenemos una serie de guías en este punto. En la EPD sacó unas orientaciones para la realización de evaluaciones de impacto. Y en general, como digo, es un análisis propio para toda la toma de decisión de decir, oye, ¿podemos cumplir o no podemos cumplir? Nos pasa mucho también, por ejemplo, con el interés legítimo. Cuando queremos utilizar como base de legitimación el interés legítimo, que suele ser, digamos, la que aquí no sé si Lucas estará de acuerdo conmigo, que suele ser la que siempre nos empieza a temblar un poco las manos cuando nos dicen, no, esto va todo por interés legítimo y empezamos, uy, cuidado, cuidado porque tenemos que justificarlo muy bien en el tema del interés legítimo. Entonces, en este punto, una evaluación de impacto, en este caso, pues sería oye, la base del interés legítimo es realmente la base que vamos a necesitar para hacer un tratamiento legítimo de estos datos. Ahí hacemos una evaluación de impacto y ahí tenemos que pasar por una serie de juicio de proporcionalidad, que es el que denominamos como triple juicio de proporcionalidad. Entonces, básicamente es eso, es una evaluación previa. Y siempre, esto es importante, es una evaluación previa al tratamiento, nunca en el momento del tratamiento, ¿vale? O sea, antes de que yo empiece a tratar, yo necesito tener las cosas muy claras, necesito tener mi base de legitimación y necesito tenerlo todo muy bien cubierto. Porque si lo hago posterior, nos puede ocurrir una cosa parecida a lo que le ha ocurrido al Fútbol Club Barcelona hace no mucho, que era que habían documentado la evaluación de impacto, pero no había habido una documentación real en cuanto a lo que viene siendo la evaluación del mismo. O sea, había documentos, pero no era una evaluación de impacto per se, digamos. Entonces, claro, eran como, no, nosotros lo estamos evaluando, pero también lo estamos aplicando. En este caso, era datos biométricos por la voz para el tema del voto en el Congreso, en el Consejo, en las votaciones para la elección del presidente. Como digo, siempre una evaluación previa y es básicamente nuestra línea de vida, nuestra línea de viabilidad. Pero, Lucas, una cuestión, ahora te la pongo a ti la pelota para que chutes. A ver, sí, lo que dice Luis Miguel está muy bien y la teoría, pero realmente yo sé que lo que les preocupa a nuestros cientos de clientes que están conectados hoy, por ejemplo, en el registro horario, ¿no? En el registro horario, si tú me das, o sea, si ellos
quieren garantizar la identidad electrónica del que realiza la transacción del registro horario de ese momento, si tú no me das, o sea, de alguna manera yo con esa evaluación de impacto que me suena un poco subjetivo, siempre me ha sonado un poco, ya sé que hay medidas, documentos, pero de alguna manera esto es interpretable, esto no es una fórmula matemática. Entonces, si yo soy una empresa de desarrollo, al final, pues, oye, yo hago una evaluación de impacto y yo puedo llegar a una conclusión de que yo no puedo garantizar la identidad. Ahora hablaremos de llegar a juzgados cuando haya un problema, pero yo no puedo garantizar evidencias que me aseguren la identidad electrónica de un individuo si no utilizo biometría, porque si tú me das, sí, el Esquema Nacional de Seguridad, que no hemos hablado mucho, ahora vamos a hablar un poquito, me habla de un nivel sustancial, ¿no? Login, contraseña, haber hecho un onboarding adecuado, con un 2FA o un OTP, ya, pero un usuario con contraseña OTP tampoco me garantiza que es la persona la que está haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, de alguna manera, o no sé, qué opinas de que de alguna manera, oye, pues en cualquier situación yo puedo decir, mira, es que mi software o lo hacía con biometría o no se podía, o no podía garantizarlo? Esto, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí, entiendo perfectamente. Al final es un poco por seguir la línea del compañero que al final está ahí, es decir, mira, cuando tú eres una empresa de desarrollo de software o cuando estás pivotando una iniciativa tecnológica, tú vas a tener que tener unos controles preventivos, como hablábamos antes, ¿no? Entonces, aquí hay principalmente una serie de cosas. Es el RAD, que comentaba Luis Miguel antes, que es el registro de actividades del tratamiento, en qué actividad o por qué estás tratando datos personales, y luego seguido al RAD hay una evaluación de impacto que va ligado. Es decir, yo voy a monitorizar qué tratamiento de datos personales hago. En el ejemplo que tú traes a colación sería el control horario por parte de una empresa que emplea a un trabajador para fundamentar mediante una obligación legal que efectivamente ese trabajador acude a su puesto de trabajo, y en esa actividad de tratamiento se le va a ponderar un riesgo asociado, que sería lo de evaluación de impacto. Esto se puede medir haciendo un cómputo numérico, poniendo un color de verde o rojo en función del riesgo, como tú lo quieras hacer, ¿no? Entonces, al final, lo que intenta medir la evaluación de riesgo de impacto es, a nivel de protección de datos y a nivel de privacidad, a qué riesgo está expuesto ese interesado o ese sujeto que va a ser víctima del trato de datos, ¿no? De la trata de datos, por así decirlo. Entonces, en este sentido, lo que se hace es un análisis proporcional y tú dices, mira, yo tengo que hacer un control horario porque me lo pide la ley. Y esto es una actividad que yo ya tengo recogida y me baso en un interés que te faculta la ley para recoger esos datos, que no es el interés legítimo que a veces es peleagudo, como decía Luis, sino en este caso es obligación legal o requerimiento legal, porque yo soy una empresa que tengo que contrastar que ese trabajador hace el puesto de trabajo. Por lo tanto, a nivel de impacto y a nivel de riesgo, yo voy a decir que es un tratamiento válido, que no supone demasiado riesgo, porque realmente no cumplir con esa obligación legal de control me va a suponer más problemas que el cumplir con esa obligación y controlar que ese trabajador va al puesto de trabajo. Otra cosa es la forma de hacerlo. Y ahí entra otra cosa que se llama el principio de minimización de los datos, o hay que optar por la, que le gusta decir a los tribunales y las resoluciones, la iniciativa menos gravosa para el consumidor o para el afectado, ¿no? Entonces, yo puedo hacerlo de varias formas. Puedo utilizar biometría, puedo utilizar una tarjeta, que es lo que recomiendo yo, ¿no? Una tarjeta de acceso e identificación personal intransferible, y entonces en esa tarjeta no voy a recabar ningún dato biométrico sensible, como sería la huella dactilar, y opto por una iniciativa menos gravosa que me va a dar menos conflicto. ¿En qué se traduce esto? Yo en mi actividad del tratamiento digo que voy a recoger la información para cumplimentar o para controlar el control horario del trabajador, voy a darle una valoración de que es de riesgo 6 sobre 10, pero sin embargo, si en vez de utilizar esa tarjeta utilizo una huella dactilar, voy a dar un 7 sobre 10. Y en función del riesgo que yo le asigne, voy a tomar unas medidas de control adecuadas. Pues estoy utilizando datos biométricos, utilizaré sistemas con una serie de protocolos que me garanticen que esa huella dactilar, que es más sensible que, digamos, una tarjeta de una identificación donde a lo mejor hay un DNI y poco más, y voy a utilizar unas medidas de control que sean menos peliagudas o que me puedan impedir meterme en menos riesgos a nivel de que se me roba la huella dactilar, dónde se almacena esta información biométrica, quién va a acceder a ella, qué controles tengo para monitorizar todo esto. Entonces, eso principalmente, con tu pregunta de la evaluación de riesgos, que vale principalmente, hablando llanamente, para localizar qué riesgos hay asociados a tu mecanismo de control, y en función de los riesgos o del nivel de riesgo que tú estimes, pues tendrás que ser consecuente y tomar más medidas de control o menos. Y esto a nivel de asesor, pues le dices a la empresa, oye, tienes estas iniciativas, utiliza la que sea legal y que mejor te convenga, pero en función de lo que decidas utilizar, tendrás que ser consecuente y tomar
o mayor prevención o mayor control o mayores acciones o menores, en función del riesgo que quieran asumir, ¿no? Está claro. Yo quiero añadir que la 27001, sabéis que el esquema, digo porque no todo el mundo conoce estos temas, el Esquema Nacional de Seguridad es otro esquema, otro sistema de gestión de la seguridad de la información, un SGSI, que no hemos hablado mucho, el NS, el Esquema Nacional de Seguridad, establece 3 niveles, básico, medio, alto, y sobre todo está dirigido a trabajar con el sector público. Lo digo porque cualquier empresa de desarrollo que esté ahora conectada o que necesite trabajar con el sector público, no se le va a pedir exactamente la 27001, sino que se le va a pedir el Esquema Nacional de Seguridad, dependerá del nivel de la prestación de servicios y datos intercambiados, tendrá que ubicarse básico, medio o alto, ¿no? Siendo certificable el medio y el alto. ¿Por qué meto aquí el Esquema Nacional de Seguridad? Porque el Esquema Nacional de Seguridad actúa como facilitador obligatorio para poder trabajar con el sector público. ¿Y por qué lo enlazo? Porque por dos cosas importantes. Ahora hablamos con Manuel, que seguro que nos puede dar alguna más información extra. La 27001, así como el Esquema Nacional de Seguridad, no solo os ayuda como empresas de desarrollo a cumplir con una positiva gestión de la seguridad de la información y ciberseguridad, que hemos hablado poco, ahora hablamos del NIS 2 y de la ciberresiliencia, sino que además la tendencia actual es que cada vez más clientes, proveedores y terceras partes os van a exigir como empresa de desarrollo, garantízame un nivel de cumplimiento. A veces te van a exigir, ahora nos hablará Manuel con cómo está viendo el crecimiento de esta necesidad, la certificación 27001. En otras ocasiones nos consta, porque trabajamos con algunos despachos de abogados, que aseguradoras terceras les dicen, oye, demuéstrame con un informe independiente, vale, no tienes la certificación, pero demuéstrame que tienes una diligencia debida de ciertos controles de seguridad, ¿no? Conservación, integridad, accesibilidad. O sea que, de alguna manera, cada día más se os va a exigir que vuestro software cumpla con un estándar de seguridad. Y la 27001 es el más conocido. No sé si, Manuel, habéis notado algún crecimiento en los últimos años, pues también por la regulación europea, NIS 2, ciberresiliencia, todo lo que está llegando, ¿no? ¿Notáis algún tipo de crecimiento a ese respecto? O incluso tenéis información de que efectivamente las terceras partes cada día les exijan más a las empresas de desarrollo un cumplimiento debido. El crecimiento, sin duda, lo vemos y los datos son los que te adelantaba antes con respecto al menos a la 27001, que tenemos información publicada de certificaciones acreditadas a nivel global. Los últimos 2 años de los que hay datos publicados, el crecimiento es superior al 100%, es decir, más que duplicarse. Y eso en gran medida tiene que ver pues, con el crecimiento, digamos, de las exigencias y obligaciones, digamos, de cumplimiento a nivel global. Y luego también sucede algo interesante y es que este tipo de marcos, la 27001, por ejemplo, y para con la 42001, con la 27701, es decir, con todas las que son de sistemas de gestión, entre los controles que proponen y en gran medida, por lo tanto, exigen, es que exista también una exigencia comparable a toda la red de proveedores, a todo el ciclo de empresas que están proveyendo. Por lo tanto, cuantas más empresas, digamos, implementan esta norma o se certifican esta norma o implementan el Esquema Nacional de Seguridad, digamos que más se amplía también las exigencias a terceros y, por lo tanto, acaba trayendo más. De ahí que veamos ese crecimiento cuasi exponencial, ¿no? Y, vamos, yo lo he vivido en primera persona cuando nos convertimos en proveedores en muchas ocasiones, ¿no? De grandes empresas reguladas, sector asegurador, bancario, etcétera, etcétera. Ya te das cuenta que gran parte del proceso de homologación que llaman es responder a las N preguntas que están sacadas literalmente de estas normas de la 27001, ¿no? Tienes que responder cuál es toda tu cadena de custodia, etcétera, etcétera. O sea, al final sí, o sea, es un crecimiento que en gran medida tiene que ver con lo que tú decías, Luis, en la propia pregunta. De nuevo, antes que os doy paso, Luis Miguel y Lucas, porque tengo una pregunta para vosotros también al respecto. De alguna manera, la 27001 siempre ha sido el pilar para la gestión de la seguridad de la información. De hecho, NIS 2, DORA, también el CIBERACT, bueno, muchas veces, o incluso cuando luego hablaremos de temas de eIDAS y proveedores de confianza, normas ETSI que se llaman, para cumplimiento, muchas veces te hacen referencia a la 27001. Te dicen, si para cumplir este punto, asegúrate que cumples el punto 8.3 de la 27001, ¿no?
Yo quería preguntaros, Luis, sobre todo a la parte más letrada, ¿no? De que está presente hoy aquí. Hay una cuestión que le preocupa mucho a las empresas de desarrollo cuando trabajamos en las auditorías con ellos y es la responsabilidad ante un ataque, ¿no? Claro, cada día más los software están... No, cada día más. Yo diría que software no está expuesto a Internet ahora mismo. Yo creo que ninguno prácticamente, ¿no? A no ser que sea de una central nuclear, ¿no? Que está ahí cerrado, ¿no? A nivel de empresas, a nivel de gestión, a nivel de facturación, a nivel de receta médica, que luego hablaremos de esto, de clínicas, hospitales, la información está expuesta a Internet de alguna manera. Bien porque accedo a través de un navegador, bien porque accedo a través de una VPN, bien porque accedo a través de servicios web, a través del teléfono. Si yo soy un fabricante de software, vamos a poner un ejemplo, y fabrico un software para clínicas dentistas, ¿no? Para odontólogos. Una solución SaaS en la nube donde yo doy toda la infraestructura como fabricante de software y tú pagas X euros al mes como dentista para usarla. ¿Hasta qué punto, si yo tengo un ataque, un ciberataque, y me sustraen la información de pacientes, estupefacientes, enfermedades? Claro, me he puesto en ese nivel porque es un nivel muy interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto yo como fabricante de software, pregunta número 1, ¿hasta qué punto tengo yo la responsabilidad, incluso penal? ¿Puede llegar a ser penal mi responsabilidad? Ese sería también el primer bloque. Y la segunda, ¿cómo puedo yo en un juicio defenderme y de alguna manera demostrar que yo he actuado debidamente para minimizar absolutamente este riesgo? Y se me ocurre una tercera. ¿Sería suficiente con que yo como fabricante de software demuestre que he hecho todo lo posible para que ese ataque no tenga éxito en un juzgado para que no se me culpe a mí como responsable? Me he ido totalmente al plano ahí de litigio, ¿no? Pero es verdad, les preocupa a nuestros clientes. ¿Qué opináis? Bueno, yo si queréis empiezo yo. A ver, aquí tenemos que ver varios aspectos. O sea, por un lado tenemos que mirar el lado contractual, digamos, que es todo lo que viene siendo la responsabilidad que yo tengo yo para con mi cliente, para con el cliente del software. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos sabemos que en el momento que nosotros contratamos un software o que nosotros vendemos un software en este punto, pues tenemos una serie de obligaciones contractuales, tenemos que firmar un contrato, si tratamos datos personales pues, y alojamos datos o vemos cualquier tipo de dato personal, vamos a tener que firmar un DPA y luego, por otro lado, vamos a tener que también un punto específico que yo creo que es donde tenemos que ir en este punto, que es el SLA. ¿No? Que va a ser, oye, pues yo te voy a dar un servicio específico, estas van a ser mis líneas en cuanto a lo que yo te voy a ofrecer y el mínimo que yo te voy a cumplir. Pero perdona, Luis Miguel, te tengo que interrumpir aquí una cosita, porque si es verdad que yo he ceñido la pregunta a cliente-proveedor, a dentista-proveedor de software, pero claro, si a mí me han robado la base de datos de pacientes, ¿hasta qué punto los pacientes pueden ir contra mí? Yo con los pacientes no tengo SLAs. ¿Hasta qué punto los pacientes pueden ir contra mí como empresa de desarrollo? Claro, no. Pero Luis, ¿quién es el que, o sea, por ver responsabilidades, quién es el que está prestando el servicio a estos clientes? El dentista a los pacientes. Entonces, por lo tanto, ¿ante quién van a ir los pacientes? Claro, pero el paciente no va a decir, oye, voy a ir contra, vamos a poner empresa de software SL, ¿vale? No va a decir, oye, ¿tú qué software tienes? Va a ir al dentista y le va a decir, oye, ¿tú qué software tienes? Porque se te ha caído, no, es que se me ha quedado el software, me da igual, o sea, me da igual, tú eres el que no me está prestando el servicio. Entonces, aquí ya tenemos una cadena de responsabilidades que nos podemos ir... Al final acaba en el fabricante, pero incluso correcto, que incluso nos podemos llegar ahí hasta al proveedor o al sitio donde se aloja el data center. O sea, porque imaginemos que esto, pues eso, ha sido un error de entrada por seguridad física. O sea, al final la ciberseguridad no solamente se debe en la seguridad del código, la seguridad o la exigencia de bloqueo, de todo este tipo de cosas, sino que también yo quiero proponerle a los oyentes que se intenten acercar a un data center de Google. A ver si le dejan pasar o no le dejan pasar.
Porque sí, Google tendrá mucho bloqueo en cuanto a software y demás, pero es que la seguridad física es muy importante en lo que viene siendo ciberseguridad. Entonces, como digo, la responsabilidad, empezamos por lo que yo tengo para con mi cliente, pero es que, claro, mi cliente también tiene para sus clientes. Entonces, aquí esta cadena de responsabilidad se nos puede hacer eterna. Puedo ir al de atrás, al de atrás y al de atrás. Entonces, claro, por eso digo que es una situación bastante compleja. Es cuántas veces podemos repetir contra el proveedor del proveedor. Claro, vale. Pero, de alguna manera, Lucas, sí, ¿cómo podría defenderse? La pregunta que se me queda un poquito en el aire sería, yo como fabricante de software, ¿puedo evitar un problema legal o en caso de que yo vaya a juicio? Nosotros somos peritos y vamos a muchos juicios, igual que vosotros, como abogados. Si yo estoy en un juicio por el mero hecho de decir yo he hecho todo lo posible para que no se produjera esto, ¿puedo estar tranquilo de que no voy a ser condenado? Vale. La respuesta fácil es la del médico ante el paciente, ¿no? ¿Cuántos años de vida me quedan con el cáncer? No lo sé. Entonces, lo que sí quiero acotar un poco es porque es un tema complejo y tiene muchas responsabilidades asociadas, como decía Luis Miguel. Entonces, por aunar un poco todo este tema de cuestiones y dar una explicación a mi modo de ver, es la siguiente, ¿vale? Por una parte, yo veo una importancia muy creciente en el tema de cumplimiento normativo a nivel de ISOs y demás, ¿vale? Yo no recuerdo empresa, por lo menos en licitación pública, y mira que yo he estado con Mutua Madrileña en la asesoría jurídica corporativa, he estado con proyectos montando el tema de adaptación normativa de IA en el sistema de salud. No recuerdo empresa ni proyecto de licitación pública que no exija per se cumplimiento de ISOs. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, es una base de garantizar que por lo menos la estructura legal o el nivel proactivo-reactivo de que el diseño de mi sistema que va a operar con un software en cualquier tipo de campo y mercado está bien constituido. Luego, ¿qué pasa? Aunque yo tenga una máquina que funciona perfectamente, aunque yo tenga un coche que tiene las llantas homologadas, los faros homologados, etcétera, etcétera, podemos tener en cuenta de que a lo mejor el conductor de ese coche, que puede ser un Uber, va borracho o ha bebido. Entonces, la responsabilidad es del propio conductor. La máquina está bien construida y cumple las especificaciones técnicas. El paciente ha solicitado bien el servicio, pero resulta que el infractor en este caso es un conductor. Entonces, yo, en caso de acudir a un juicio por un tema de responsabilidad, a la hora de acotar quién es responsable de qué parte, voy a tener un vehículo que está en perfectas condiciones, voy a tener un pasajero que contrató en perfectas condiciones y que aquí quien falla es el conductor, que es la parte que ha incumplido. También podemos acceder a responsabilidades del tipo, oye, yo soy un conductor, contraté un Uber por la empresa, ese conductor de Uber no tenía ningún tipo de cualificación para conducir, entonces la responsabilidad va a ser del fabricante del software, que sería Uber, que no tiene controles preventivos para ver que ese conductor tiene la certificación o el carnet para poder conducir. Entonces aquí se puede hacer una maraña infinita, como decía Luis Miguel, de responsabilidades. Lo importante aquí es, a nivel probatorio en un juicio, saber quién ha actuado con la diligencia debida y con los controles técnicos. Entonces, a la hora de aportar una responsabilidad para deducir en sede judicial quién es responsable de qué parte, tendré que ver que efectivamente la empresa que contrató o la responsable original, que es la que licita el proyecto, por ejemplo, si hablamos de lo público o de lo privado, ha tenido esa diligencia, ha pedido estándares como son las ISOs a la persona que va a concurrir ese proyecto. Luego vamos a ver si la empresa que está ejecutando ese proyecto, que sería el conductor, entre comillas, tiene todas las cualificaciones y está en cumplimiento constante de todo esto. Y luego, por otra parte, la forma de actuar, porque cuando hay por ejemplo, lo que tú comentabas, un robo de datos, una fuga de la información, el fabricante no, pero la empresa que está utilizando esos datos tiene ya una serie de controles asociados. Por ejemplo, tiene que comunicar una brecha de seguridad en 24 48 horas después del incidente, etcétera, etcétera. Entonces, cuando toda esta serie de obligaciones reactivas al problema fallan, lo que habrá que probar en sede judicial es quién formó parte de esa cadena de errores, quién puede demostrar que él actuó con la diligencia debida, y en función de lo que se pruebe y no se pruebe, entonces ya adjudicaremos las responsabilidades pertinentes en función de quién incumplió o quién cumplió, por así decirlo. Está claro. Manuel, ¿os ha ocurrido alguna vez que vuestra certificación se ha utilizado en sala judicial? ¿Os ha ocurrido directamente o de momento no habéis tenido ese caso?
Afortunadamente hasta la fecha no, también Guau. porque somos todavía una empresa joven, pero está claro que eso llega, ¿no? Al final, como bien decís, son un instrumento de demostración de cumplimiento, y cualquier empresa que se ve involucrada en tener que demostrar en sede judicial el cumplimiento, pues obviamente va a acudir a una certificación. Aquí lo único que quizás no, añado, y más o menos lo he dicho antes, ¿no? También es importante tener una certificación al respecto de una entidad acreditada o de una Claro. entidad con la suficiente diligencia, ¿no? A la hora de emitir un certificado de este tipo, que no deja de ser que está cumpliendo también por su parte con un alto nivel de exigencia. Correcto, como Certia, que Certia, recordemos, una certificadora líder en 27001 y 42001, entre otros temas. Pues a ver, nos quedan 10 minutitos. A mí me gustaría hacer un breve resumen y dar un par de preguntas al público, ¿no? Porque siempre es interesante. Nos hemos un poquito dejado por el camino la NIS 2 y un poco la ciberresiliencia. Al final, la hiperregulación, yo creo que como conclusión, bueno, primera cuestión, hablando de juicios, el mes que viene haremos un congreso dedicado a peritaje de proyectos informáticos, RPs, sistemas de gestión de almacén, apps web, donde vamos a contar también con abogados y hablaremos un poco cómo defendernos en caso de que realmente tengamos ese problema, ¿no? Dicho esto, yo creo que el título de hiperregulación viene muy claro, ¿no? Tenemos muchas leyes que cumplir en nuestro software. Yo pienso que está siendo ya una ventaja, comienza a ser una ventaja estar alineado con las leyes de seguridad de la información, tanto para evitar conflictos como para conseguir proyectos, o como ha dicho antes Lucas, para el tema de optar a proyectos, a nuevas licitaciones o diferentes cuestiones. Pues nada, yo agradecer por el orden que estoy viendo a Luis Miguel del despacho de Hasso ETL. Podéis contar con ellos, absolutamente expertos, muy expertos en toda la parte legal, GRPD, 27001, propiedad intelectual. Sobre todo también con Lucas, podéis contar con él porque tiene una amplia experiencia en Legal Techs, ha trabajado muchísimo en startups, en empresas consolidadas, en toda la parte legal, él lo lleva toda la parte legal del mundo digital, por así decirlo. Con Manuel Zahera de Certia, nuestra empresa certificadora que ha estado hoy aquí. Pues nada, Daniel, no sé si nuestro moderador en el otro lado está por aquí. Daniel, ¿nos escuchas? Si abrimos un pequeño turno de preguntas. Daniel, a ver un segundo. Sí, aquí está Daniel. Sí, vale, pues perfecto. Abrimos un turno de preguntas. Le dais a Join Stage o en el propio chat. También podéis plantearlas. Y dándole a Join Stage, que aparece en inglés, pues os abrimos el micro y webcam. Yo estoy atento aquí, Luis, si hay alguna pregunta. Perfecto. A lo mejor ha quedado todo muy claro. Yo si me permitís, perdón, yo si me permitís hablando, quería hacer un comentario en cuanto al tema de NIS 2. Ayer y el martes y miércoles fue el Congreso de Ciberseguridad de Andalucía, estuvimos por allí dando una vuelta y todo el mundo con el que hablaba, por supuesto me preguntaba sobre ISO 27, era como, bueno, pues en ciberseguridad pues era el estándar que todo el mundo tenía interés y hablaba y demás. Mucho interés en DORA, muchísimo interés en DORA. Al final, mucho tema de entidad financiera que son las que más están notando con el tema de las plantillas de proveedores, que es un poco caos. O sea, esto sí, últimamente me he puesto bastante estoy siendo bastante crítico con la administración, ya lo siento, pero en este caso es que está siendo un punto de dolor muy grande para las empresas todo el tema de las plantillas de proveedores, porque las plantillas de la EVA pues está generando mucho caos con los códigos, con el cómo los subo, los metadatos, o sea, está siendo bastante complejo. Las versiones, pasan la versión 1.2 y luego publican la 1.4 y está hasta la 2.0 y tienes que subir la última. Está siendo un poco caos. Pero sobre todo era ya hastío con el tema de la NIS 2.
el no tener una regulación nacional que transponga la NIS 2 les está volviendo locos. Y lo digo así. O sea, es un punto de dolor tremendo, pero tremendo. Vamos por retraso, ¿no? Es lo que he podido leer. Mucho, mucho. Y además tenemos multas diarias por parte de Europa. Y esto está siendo un punto que a las empresas digamos, centradas en el mundo de la ciberseguridad y demás, les está trayendo de cabeza. Mucho, bastante. Entonces, bueno, simplemente traer esa... Sí, muy interesante este apunte, desde luego. Sí, mira, Luis, ahí hay un comentario en el chat. No sé si puedes ver los comentarios. Sí, lo estoy viendo. Vale, y Alfonso, si quieres participar, le das a Join Stage y así participáis vía webcam micro, hombre, que no hemos visto a ninguno todavía. Claro, si queréis, voy específicamente a la segunda pregunta de ¿se saben las fechas de transposición? No se saben. Es verdad que tuvimos un anteproyecto por ahí dando vueltas. Se publicó, todo el mundo salió en LinkedIn. Tenemos anteproyecto, cuidado, que esto viene ya. Bueno, esto creo que fue en 2024, si no recuerdo yo, finales de 2024 por ahí. Entonces, bueno, estamos un poco ahí como la ley de IA, ¿no? O sea, al final, que esto es parte del segundo debate y estoy pisando un poco el segundo debate, pero si no tenemos una ley que establezca un régimen sancionador, complicadamente podemos sancionar, ¿no? En España por las multas del reglamento de inteligencia artificial. Entonces, nos estamos quedando atrás en mucho tema de digital, muchísimo tema. Y ya me callo, perdón. Nada. Mira, ahí tenemos a Alfonso. Vamos a dejarle preguntar. Sí. ¿Me escucháis? Adelante, Alfonso. ¿Me escucháis? Sí. Vale, nada, bueno, enhorabuena por el evento. A ver, sí, la NIS 2 es el talón de Aquiles, igual que, bueno, que ahora el reglamento de facturación, la factura electrónica y todo esto. Pero el problema es, NIS 2, desde octubre de 2024 es obligatorio en Europa. Portugal creo que lo implantó este mes, Alemania lo implanta el mes que viene. Empresas europeas ya exigen a empresas españolas ciertos requisitos, pero aquí no está traspuesto. Sabemos que está redactado, pero no está traspuesto. No hay fechas. Claro, a la gente, yo he encontrado empresas de 30 millones de facturación del sector alimentario que dicen, mira, a mí mientras no esté, yo paso. Y entonces las multas es hasta 7 millones o 7 millones o el 1,4% de su facturación en empresa mediana. Hablo en empresa mediana del sector importante, del sector alimentario. No sé si tenéis conocimiento de exactamente en la ley, sí, porque hay en algunos sitios, en el INCIBE pone hasta 7, en otros pone 7 y hay como un baile de cifras. A ver, te digo, a menos que Luis pueda corroborar, pero vamos, en principio el porcentaje de facturación refleja el porcentaje de facturación total. Esto es como con la ley de inteligencia artificial y como el reglamento de protección de datos. Y dejan un baremo abierto precisamente para matizar un poco cuál es el comportamiento en ese momento específico. No pasa como con protección de datos. Protección de datos tiene un régimen sancionador muy abierto y las sanciones en función del tipo de infracción que sea, leve, grave o muy grave, van a ser de una cifra o de otra cifra. ¿Por qué se hace esto? Porque un poco la lógica punitiva sancionadora es evitar que se reincida en ese comportamiento, ¿no? Entonces no es lo mismo que estemos en 2018 o 2019 con la normativa de recién llegada en un periodo de adaptación, etcétera, donde se va a implementar un régimen sancionador más liviano y cuando ya se está permitiendo una práctica reincentivada que se conoce que es ilegal, por lo tanto las sanciones van a ser mucho más superiores. Por lo tanto, esta apertura a nivel sancionador lo que facilita es castigar ese comportamiento reincidente o no con el objetivo de que no se vuelva a repetir. Va a pasar un poco, por volver a los ejemplos mundanos, como con el tema de la baliza de tráfico, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero ahora el Ministerio dice que pese a ser obligatoria, si te pillan y no la tienes aún porque ha habido problemas de escasez y tal, a lo mejor no te sancionan en lo breve o te sancionan menos de lo que sea la cuantía. Un poco con la lógica detrás de la potestad sancionadora de la administración o de la autoridad encargada, ¿no? Queremos evitar que este comportamiento perdure. Como no sabemos si una empresa pequeña va a tener la misma facturación que una empresa mediana y el daño objetivamente por volumen va a ser menor, me dejo abierta la capacidad de sancionar y la adapto un poco en función del comportamiento que realmente hayas tenido. Lo que sí que te digo es que hay que seguir
de forma práctica, como decía el compañero, toda esta implementación, porque desafortunadamente, efectivamente, la Unión Europea tarda en transponer las normas y darnos un régimen sancionador claro que permita no solo tener el miedo de, oye, me van a sancionar, sino saber, oye, me van a sancionar y con cuánto me van a sancionar y efectivamente a qué riesgo me estoy exponiendo, ¿vale? Pero sí, es un régimen amplio y normalmente cuando se habla de hasta de o de porcentajes totales, engloban el porcentaje total de facturación. Y luego otra cosa interesante es saber cómo lo tienes distribuido. Estamos hablando de un porcentaje de facturación de un holding empresarial, de una empresarial que tiene varias sociedades y que facturan de forma común, o estamos hablando de una sede foral local en un país territorialmente. Porque a lo mejor tu empresa factura 5 millones aquí en España, pero es parte de un holding que factura 200 millones. Entonces habrá que ver el alcance de la posible sanción. No sé si te vale un poco, te ha arrojado la respuesta, pero... Sí. Al final todo se reduce a que transpongan de una vez la ley, porque cuando vas a hablar con empresas te dicen, ¿está implantada? No, pues ya está. Sí, Pues bueno, el legislador y sus caminos tortuosos, que a veces son complicados. Van por ahí los tiros. Muchas gracias. Bueno, Daniel, vamos a tener que finalizar este primer debate, ¿vale? Porque es que tenemos, nada, van a entrar otros nuevos ponentes para el segundo debate. Yo quiero dejar un mensaje de mucho agradecimiento a los 3 ponentes que hemos tenido. 4 tips, ¿no? Este debate ha ido sobre todo medidas transversales. El pilar básico de los software, de alguna manera, empresas de desarrollo, empresas no desarrolladoras pero que tienen sus propios desarrollos, o empresas que contratan a desarrollos externos. De alguna manera, la 27001, el NS, el NIS 2, ya sé que son muchas, DORA, de la información, de los sistemas, la integridad de la información, la confidencialidad de los datos que almacenamos, la identidad de los usuarios que lo utilizan, la trazabilidad de las operaciones. Esto que suena tan básico, tenemos que aplicarlo a las empresas de desarrollo. Y para ello tenéis aquí a 3 grandes expertos, 2 letrados y una certificadora, y a nosotros como empresa auditora que formaríamos un equipo muy completo para ayudaros. No desconectéis. Vienen 2 debates muy interesantes. Uno relacionado con temas de inteligencia artificial. Ya sé que algunos no seréis fabricantes de software de inteligencia artificial, pero os va a aplicar porque seguro que la vais a utilizar en muchas de vuestras partes de vuestro software. Ahora lo comentaremos. Y también muy importante, dentro de un mes, lo publicaremos mañana, vamos a hacer un congreso muy completo para explicaros qué hacer si vuestro software acaba en una demanda. Vamos a llamarle algo así como peritaje judicial, cuando un proyecto fracasa, qué hacer, ¿no? Porque no es fácil defender que como proveedor de software lo hemos hecho bien o como cliente lo hemos hecho bien. Cualquiera de los 2 enfoques es complejo. Pues nada, muy agradecido a todos y a las 10:45 empezamos el segundo debate. Muchas gracias, Lucas, Miguel, Vicente, Manuel. Nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.